Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. Recuerden que en breve pienso hacer un video de preguntas y respuestas de YouTube, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en dejármela acá abajo en los comentarios. Y recuerden que cuanto más preguntas hagan y más rápido las hagan en el tiempo, más temprano va a salir ese video. Así que dejen sus preguntas. Y sin nada más que decir, ahora sí comencemos con el tema de este video. La construcción social de la realidad. Berger y Luhmann focalizan su estudio en la realidad social de la vida cotidiana, específicamente cómo se construye el conocimiento de los sujetos que permite elaborar y mantener patrones de interacción social. Lo que estudian no es la realidad en su totalidad. Eso es imposible por su amplitud y por el hecho de que si la realidad es una construcción social, entonces la misma varía según el contexto histórico, político y económico de cada sociedad. Por eso, es más apropiado hablar de realidades en vez de realidad. Lo que Berger y Luhmann van a analizar es cómo las personas construyen el conocimiento que tienen acerca de la realidad que los rodea, qué hay en común en la configuración del conocimiento de la realidad social que adquirimos a lo largo de la vida. El mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está sustentado como real por estos. Este aspecto es fundamental. La realidad tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Lo objetivo y lo subjetivo están interrelacionados. No se puede entender uno sin el otro. Además, la dimensión objetiva y subjetiva se articulan a través de la interacción entre las personas, por lo que ellos prefieren hablar de intersubjetivación para referirse a la subjetividad configurada en relación con los otros. El principio básico del interaccionismo simbólico consiste en que la subjetividad es construida a partir de la interacción social. No podemos construir sentidos y significados si no estamos en contacto con los otros. Es más, ni siquiera podríamos sobrevivir. Esto es prioritario para entender el enfoque constructivista de la sociedad. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos tiene que ser en relación a convenciones sociales para darnos a entender a los demás. Un niño cuando aprende a hablar al principio inventa palabras, pero conforme va creciendo adquiere un vocabulario que los demás hablan, y esto es lo que le permite interactuar y adquirir más elementos que permiten que construya su identidad social, aumentando el conocimiento de la realidad que vive. Jean Piaget plantea la noción de equilibrio móvil para decir que el desarrollo cognitivo tiene un componente estático y un componente variable. Por un lado, la personalidad se construye a partir de experiencias y de la interacción, y por el otro, dicha construcción es estructurada. Cada estadio de desarrollo, sostiene Piaget, requiere de una serie de etapas, de competencias que cada sujeto debe adquirir para pasar al siguiente estadio. A esto hay que agregar que para Piaget nadie puede saltearse ningún estadio, porque cada uno está concatenado con el siguiente, y dicha concatenación está pautada a nivel objetivo y subjetivo, en el plano de lo social y lo psicológico. El equilibrio móvil no solo se aplica a nivel psicológico, sino también a nivel sociológico. Augusto Comte ya hablaba de la estática social, compuesta por todos los elementos que permanecen en una sociedad a lo largo de la historia, que son de carácter estructural, y de dinámica social para todos los cambios ocurridos en dicha sociedad. ¿A qué se le llama objetivación y subjetivación?
Berger y Luhmann sostienen en líneas generales que la objetivación es todo lo que los sujetos institucionalizan y consideran exteriores, mientras que la subjetivación es todo lo que incorporamos como propio, como parte de la subjetividad individual. Lo objetivo y lo subjetivo es lo que nosotros le atribuimos ese significado. En otras palabras, lo que se considera objetivo y subjetivo son conceptos construidos y existen en tanto le demos sentido y significado. La dicotomía objetividad-subjetividad existe siempre y cuando tenga un significado convencional, acordado socialmente, y que la interioricemos para darle sentido. Algo a destacar que es bastante curioso es cómo la subjetividad y la objetividad representan tanto forma como contenido, en el sentido de que es contenido, en el sentido de que son conceptos construidos socialmente en interacción con otros, pero también es forma en el sentido de que el mecanismo del proceso de significación de estos conceptos se realiza a través de ese proceso de subjetividad y objetividad. Y más que subjetividad, sería más apropiado hablar de intersubjetividad, aunque los autores hablan indistintamente estos dos términos, o sea, hablan tanto de subjetividad como de intersubjetividad. Ellos hablan de intersubjetividad para referirse a que la subjetividad se construye siempre en interacción con otros. Esto es una idea fundamental en el interaccionismo simbólico en general. Y otro elemento a destacar dentro del proceso de significación, de elaboración de significados, elaboración de sentidos, tiene que ver con la importancia que estos autores le dan al lenguaje como articulador y como elemento básico para la socialización, ya que sin el lenguaje no es posible compartir ninguna idea, ninguna acción, es imposible comunicar ninguna idea, por lo tanto no habría construcción de conocimiento posible y por lo tanto ni siquiera sobreviviríamos como seres humanos, ya que los seres humanos como tales somos seres sociales, solamente vivimos siempre y cuando convivamos con otras personas, en el sentido de que ya desde que nacemos siempre dependemos de otras personas para poder desarrollarnos, ya sea a nivel biológico, psicológico y social. Bueno, con respecto al lenguaje es fundamental porque recordemos que una de las fuentes del interaccionismo simbólico es la hermenéutica y la semiótica, en el sentido de que dentro de la hermenéutica se plantea el giro lingüístico que tiene que ver fundamentalmente con reposicionar el lenguaje y las reflexiones sobre el mismo como elemento de interpretación de los fenómenos sociales. Es decir, la hermenéutica es una metodología que está presente desde la antigüedad, que consiste en la interpretación de los textos. Y el interaccionismo simbólico retoma la hermenéutica justamente para reposicionar el lenguaje como elemento fundamental del proceso de elaboración de significados, y a partir de esa elaboración de significados es como un sujeto puede adaptarse e integrarse a una sociedad determinada. O sea, sin lenguaje es imposible elaborar ningún tipo de pensamiento. Sin la capacidad de elaborar un lenguaje, no se puede desarrollar una función simbólica en términos de Piaget, como les mencionaba anteriormente. Esa función simbólica es lo que nos permite
pensar en los objetos, en las acciones, independientemente de que existan o no. Porque hay algo de las primeras cosas que aprendemos a lo largo de nuestra vida es justamente la capacidad de representar las cosas, atribuirles un sentido para poder representarlas a través de la representación simbólica. Y para que esa representación simbólica sea entendida por los demás y se produzca efectivamente la interacción y todo el proceso de objetivación, subjetivación y el mecanismo que está dentro de ese proceso, es necesario la construcción de un lenguaje, construcción que sea tanto a nivel interno como a nivel de convención social. Entonces, el lenguaje es fundamental para todo proceso de socialización. Esto es una idea, les tiene que quedar grabada a fuego. El lenguaje es fundamental y daría para otra parte de la sociología de Berger-Luhmann, porque incluso hay un apartado específico para el tema del lenguaje como elemento tanto de interiorización como de institucionalización. Es un elemento clave en lo que respecta no solamente al interiorismo simbólico, sino a toda la sociología interpretativa o comprensivista, como le quieran llamar, porque recordemos que además la sociología comprensivista se enfoca más en comprender los fenómenos sociales que en explicar las causas últimas de los mismos. Y por lo tanto, como se enfoca en la interpretación, lo que se busca es establecer cómo se construyen significados, cómo las personas le atribuyen sentido y significado a lo que los rodea. Y el lenguaje es un articulador excelente para eso. El proceso de objetivación, subjetivación e intersubjetivación se lleva a cabo mediante tres mecanismos que son la externalización, la objetivación y la internalización. La externalización consiste en exteriorizar una idea o una acción y compartirla con otros, con el fin de hacerla objetiva. Sin embargo, no todo acto exteriorizado se vuelve objetivo. En este sentido, es apropiado mencionar la distinción que hace Durkheim entre lo colectivo y lo general con respecto a los hechos sociales. Algo colectivo no necesariamente es general. Que algo sea compartido por un grupo considerable de personas no lo convierte automáticamente en un hecho social, ya que si no tiene cierta perduración en el tiempo, no es un fenómeno social como tal. La objetivación ocurre cuando lo exteriorizado se institucionaliza y se legitima como parte de la realidad objetiva. La institucionalización es la tipificación del acto exteriorizado a través de la repetición del mismo a lo largo del tiempo, hasta que se convierte en algo típico que caracteriza a una sociedad. La legitimación es la aceptación de la tipificación. No alcanza con que la acción se repita, sino que es necesario que las personas la acepten. La internalización ocurre cuando incorporamos lo exteriorizado y objetivado a nuestra propia subjetividad. Cabe destacar que tenemos la percepción de que lo interiorizado proviene de afuera, que es totalmente objetivo, cuando en realidad el proceso de objetivación y subjetivación es construido por los seres humanos. Una vez que algo se internaliza, se vuelve a exteriorizar a través de la interacción y así sucesivamente. Bueno, si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos. Y si quieren una tercera parte de la sociología de Berger-Luhmann, háganmelo saber abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, me despido por acá. Un beso grande y hasta la próxima. Chau.